nulo es que no. Entonces, nulo es que no considera que existe un resultado. No es distinto que tenga cero. Cero considera ese resultado como parte de lo que suma. Pero en este caso no existiría resultado, quedaría vacío, lo que se denomina nulo. ¿Ya? Y eso afectaría si después realizamos un promedio, porque no considera que hay elementos aquí. Bueno, pero puede estar de una forma. Para nuestra situación en realidad da lo mismo como está, es solo para comentar. Entonces, y eso va a provocar en este caso que sí pueda ir calculando sin esos imprevistos los totales de margen porcentual. Y luego, sucesivamente, después lo mismo con el total. El margen total se incorporaba al cálculo de margen el también restar la luz, el agua y el gas. En eso consistía básicamente. Se retomaba el margen original, pero se le añade como resta la luz, el agua y el gas. Entonces es un margen con un valor más pequeño, más bajo. ¿Ya? Y luego lo mismo se repite con el margen porcentual, que sería la división del margen total con las ventas, que es un margen más pequeño justamente, aquí se demuestra porcentualmente. Bueno, entonces, luego creamos esta matriz, colocamos las respectivas columnas, y ahora empezamos a analizar los resultados. Aquí vemos que está con el error todavía, con el error. Esto también provoca que se caiga el efecto escalonado, que se caiga al final toda la columna. Para que eso no ocurra, también deberá estar con un divide el margen total porcentual. Desde aquí, podemos, igual que en Excel, podemos añadir una función más a la izquierda o entre medio. Todo lo que sea necesario en algún momento se puede hacer, pero siguiendo como la gramática también. Entonces, en este caso, voy a también completar con un divide al comienzo, y el primer argumento sería el numerador, ya viene orientado a dividir. Después el numerador sería el margen total. Después la división, ya el símbolo de slash o dividir ya no lo necesitamos. Lo reemplazamos por la coma, que es característico de las fórmulas en Power BI. El denominador sería la venta. Y después, si queremos que esté nulo o que rellene con un 0, ahora es el momento de decirlo. En este caso voy a poner como 0. Y cerramos. Y ahora entonces ya nos da ese infinito que no lo es capaz de procesar en cálculos después. Entonces aquí sí ya no tiene ese error. Bueno, pero empezaba a ocurrir, si analizamos los resultados, ¿estará bien este resultado? Y claramente no puede, sería ideal para la empresa, pero es muy probable de que ese total sea más de lo real, ¿no es cierto? No, ojalá que les vaya también a la empresa, pero es poco probable que vaya por ese camino este porcentaje. Es más bien una situación que es propia de la matriz, ¿ya? O de la fórmula, en cómo estamos abordando en la fórmula el cálculo del margen, ¿ya? Y si vamos a investigar esto, expandimos, si tratamos ahora en ánimo de investigar, ¿por qué estará creciendo tanto el porcentaje? ¿Ya? Y aquí nos comenzamos a dar cuenta que la matriz tiene como situación característica que tiene dos instancias. Primero, muestra, es como que tuviera un telescopio subterráneo, se podría decir, y en la parte de más de adentro, más interna, está mostrando, se podría decir, el funcionamiento de la tabla. Estos son los resultados de la tabla, por día. Es como que extrajéramos una parte de este contenido, pero agrupado por fecha. Vamos viendo ese contenido. Pero por día. ¿Ya? Entonces, y aquí se aplica la fórmula. La fórmula que sería, en este caso, dividir. Divide la venta, que en este caso es 0, lo divide, no, lo resta por no está en la división, perdón. El margen lo divide por 0. Y bueno, está nulo, porque el error era nulo. Desde aquí también. El margen, que es en este caso 102.000, lo divide por 170.000. Y el resultado 60%. Ahí está operativa la fórmula. Y se está logrando el resultado que se espera.
¿Ya? Pero ¿qué pasa después cuando pasamos al siguiente nivel de la matriz? La matriz da otra instrucción. La matriz ahora dice sume los valores que están hacia adentro. Y de ser un porcentaje que se calcula por el valor de su propia fila, ahora este total se calcula con los valores de los porcentajes que estaban hacia adentro. ¿Ya? Y eso es otro camino de resultado. No es aplicar la fórmula de dividir el margen por la venta. Este resultado de 2050 es el resultado de sumar los porcentajes. No es el resultado de haber dividido 13.995 por, no, perdón, 20.600, al revés, perdón. 13.995 dividido por 20.623. No es ese resultado, no aplicó la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, ahí podría estar la clave. ¿Se entiende o no? Entonces, ahí la matriz, es por su propiedad innata de funcionamiento, no es que haya algo erróneo, así está programada para funcionar la matriz, que es sumar hacia adentro para calcular los subtotales que hay después hacia arriba, los va calculando tomando los valores hacia adentro y los va sumando. ¿Ya? ¿Se entiende? Y en el fondo hace una suplantación de fórmula. No es la fórmula que estaba programada para el margen. Ahora está sumando solamente, no está dividiendo. Entonces, ahí está la causa. ¿Se entiende o no? Sí, pero no hay forma entonces de revertir eso, de que la tabla ¿Cómo? como Se le escucha bajito. ¿No hay forma de regular eso? Sí, ahora justamente vamos a ofrecer la solución. Pero la idea es como tener la Gracias. comprensión de cómo funciona una matriz. No es culpa de la matriz, así está programada a funcionar la matriz. Así están programadas para funcionar. Para la columna venta es perfecto. Cuando se trata de valores numéricos solamente es perfecto que vaya agrupando con sumas hacia adentro. Eso es lo que se espera. Y no se cuestiona que eso esté bien. Pero para el caso del margen, como caso específico, no conviene. ¿Ya? Porque ahí la idea es que no cambie la fórmula. Entonces, ¿cómo podríamos lograr quizás que se mantuviera la fórmula para los subtotales? Bueno, con columna calculada no podríamos en realidad. Y ese es el objetivo de esta demostración, se podría decir. Y tendremos otra posibilidad de crear fórmulas y que sean más estables seguramente. Efectivamente, cuando comenzamos esta unidad, recuerden que hablamos mucho de dos conceptos. Uno eran las columnas calculadas y había otro concepto también que eran las medidas. Y hablábamos que las medidas incluso eran mejores que las columnas, aunque en realidad no compiten entre ellas, pero si se analizan desde el punto de vista de rendimiento, las medidas son mucho más optimizadas, mucho más livianas para el programa. Pero no compiten entre ellas porque en realidad son para situaciones, instancias que son distintas. Pero, pero la medida tiene como rasgo, así como la matriz tiene este rasgo que ya hemos comentado bastante, la medida tiene como rasgo que nunca cambia su fórmula. Donde se agregue la medida siempre ejecuta la fórmula como está diseñada, ¿ya? Aunque esté en una matriz. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Crear una medida, margen porcentual. Y esa medida va a tener, como se podría decir, más personalidad, se podría decir, y va a ejecutar la fórmula siempre. No importa si está en el día, en el mes, en el trimestre o en el año. Va a dividir los valores que son del nivel que está calculando. Va a dividir entonces después el margen que es 13.995 por 20.000. Y vamos a tener otro porcentaje. Entonces, y eso, bueno, no quiero quizás repetirlo mucho, pero eso lo habíamos comentado en Excel. Lo habíamos como hecho una rápida demostración en Excel. Que por qué nos habíamos apoyado en Excel para hacer esta explicación también. Pero, ¿se acuerdan? Ya habíamos proyectado, imitando a Power BI, habíamos proyectado la columna calculada margen aquí, margen porcentual, margen total y margen total porcentual. Hicimos lo mismo que está en Power BI. ¿Ya? Y acá al final habíamos creado este cálculo. Y habíamos llegado a que este porcentaje era el que estaba obteniendo actualmente, que era la suma justamente de toda la columna. Y el porcentaje correcto debiera ser este, el porcentaje total final. Este es el resultado de sumar la columna margen, no de dividir, y este es el resultado de dividir los totales. Mantener la fórmula, dividir el total de margen con el total de ventas. Y en ese caso,
sería 85,8%. Veamos si nos da lo mismo. Pero sospecho que va a estar muy parecido. Entonces, recuerden que estos archivos se van agregando si quieren, lo que se recuerda siempre, si quieren acceder a los mismos archivos que reviso yo, de cierta forma el profesor, en la primera carpeta, la de la clase de 15 de junio, ahí yo voy cargando, apenas termina la clase, yo los voy cargando. Ahí está hasta la última clase. Entonces, si quieren después revisar los mismos archivos que he ocupado, también voy a actualizar este archivo al finalizar la clase. ¿Ya? Bueno, entonces, veamos la medida. Con las medidas nos vamos a encontrar con ciertas reglas que cambian un poco, pero uno se acostumbra rápidamente. ¿Ya? Las medidas, por ejemplo, no son una columna, ¿no es cierto? Por algo no se llaman columnas, no tiene la palabra columna en su nombre. Las medidas son, se podría decir, fórmulas abstractas. ¿Por qué? Porque no forman parte de ningún lado. Es simplemente diseñar una fórmula. Pero esa fórmula no es una columna, no, por naturaleza no es una columna, es simplemente una fórmula escrita, que cuando está creada no ocupa espacio aún en el modelo. Cuando comienza a funcionar, se podría decir que en ese momento ocupa recursos, pero ocupa una cantidad muy inferior a los recursos de una columna, porque la columna, por su naturaleza, tiene que generar un resultado en cada celda. Y eso va ocasionando recursos. Por eso Power BI, en un comienzo, visualiza tan fácilmente hasta 100 millones de registros, porque no está considerando calcular estos valores, lo que hace solamente es visualizarlos. Pero si comenzamos a ocupar columnas calculadas, cada celda es una unidad de cálculo y se está calculando. En cada celda pueden ser millones y millones de cálculos que se ejecutan por columna. ¿Ya? Entonces eso evidentemente que requiere cierto esfuerzo informático. Y la medida no queda transformada en una columna, simplemente es una fórmula que está diseñada de manera abstracta, como se podría decir, pero que cuando se agrega una visualización se comporta como una columna, pero solo va a calcular los resultados que tiene la visualización. Entonces, busca calcular una cantidad muy, pero muy inferior de fórmulas. ¿Ya? Entonces, bueno, y aparte es más estable, como les decía, no va a cambiar la fórmula bajo ningún evento independiente de la visualización en que se haya agregado. Bueno, ahora creámosla por fin. Podemos crear una medida aquí, si estamos en datos, perdón, aquí en inicio, perdón, aquí tenemos el botón nueva medida. Después, si tenemos seleccionada una columna, se va a activar este menú. Y aquí también tenemos, no, aquí tenemos nueva columna solamente. Bueno, normalmente aparece en inicio y aparece en modelado. Ahí también nueva medida. Ya generalmente están en estos dos. Ahora, a mí me gusta más, como opinión, porque también aparece de otra manera. Con botón derecho aparece nueva medida, nueva columna y nueva medida rápida. Las medidas rápidas son fórmulas que vienen prediseñadas, pero que requieren ciertas decisiones de parte del usuario para que se personalicen los valores. Son muy buenas, ¿no es cierto? Las podemos revisar. Hay, por ejemplo, cálculos de porcentajes que no están automáticamente disponibles, pero sí están disponibles en medidas rápidas. ¿Ya? Y son fórmulas que si los tuviéramos que diseñar nosotros mismos, requeriría un conocimiento mucho más avanzado de fórmulas. Entonces, las medidas rápidas son excelentes. Luego las vamos a ver, pero para no desviarnos del tema, entonces con botón derecho tenemos nueva medida, nueva columna y nueva medida rápida. Entonces, y lo bueno de crearla con botón derecho, que decidimos en qué tabla se almacena. Si bien las medidas no son una columna, se tienen que mostrar en algún lugar. Entonces las medidas se almacenan en una tabla, pero no son parte de la tabla, es como algo contradictorio, pero quedan con un icono aquí, como si fuera una columna, pero en realidad no son una columna, solamente están para poder existir en algún lugar. Ya están compartiendo espacio, pero no son parte de la tabla realmente, ¿ya? Aunque parezca que están dentro de una tabla. Pero ¿qué pasa? Que podemos crear, si esa medida, perdón, si tuviéramos 10 tablas y creamos una medida margen en esta tabla, que podría llamarse venta esta tabla,
si la creamos en la tabla venta, o la creamos en la tabla producto, o la creamos en la tabla clientes, va a funcionar exactamente igual, ¿ya? No le influye la tabla en que se esté guardando la medida, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces las medidas son totalmente libres, pueden circular en cualquier tabla y siempre van a calcular exactamente de la misma manera. No es más correcto que una medida esté en una tabla que en otra, desde el punto de vista de cálculo. Sí es más correcto, dependiendo del contexto de su resultado, vamos a agregar una medida que sume las ventas en una tabla que sean quizás las regiones del país, aunque podría estar técnicamente y no tendría dificultades para el cálculo, es como está fuera de lugar, ¿no es cierto?, en el contexto de la información, ¿ya? Entonces, por ese motivo es mejor crear las medidas como botón derecho, porque uno en ese momento decide en qué tabla queda ubicada, en la tabla que es más compatible en su teoría, en el contexto teórico que está calculando, ¿ya? Porque a veces ocurre que hay, por ejemplo, 4 tablas, y uno, como siempre, se distrae, ¿no es cierto? Siempre la atención va cambiando rápidamente. Entonces, no, disculpen. Entonces, es muy frecuente que uno presione el botón Nueva Medida desde arriba y sin haberlo notado en ese momento, crea la medida en una tabla que no tiene relación con la temática, ¿ya? Y si bien eso no ocasiona un problema en el resultado, insistiendo, queda en un lugar que uno no espera que esté guardada la medida. Entonces, y a veces a uno se le pierde las medidas, se podría decir, y tiene que empezar a expandir las tablas, dónde habrá quedado la medida, y la encuentra en una tabla que no tenía nada que ver. Entonces, para que eso no ocurra nunca, es mejor crearla con botón derecho, porque ahí uno sabe en qué tabla la está creando, ¿ya? Bueno, luego de eso, la vamos a crear por fin. Vamos a ir a Nueva Medida. ¿Ya? Y aquí la misma estructura, como crear una columna, va a ser exactamente el mismo proceso. Primero va el nombre y luego la fórmula. Entonces aquí vamos a añadir, seguiría margen porcentual. Vamos a crear, miren, aunque no necesitamos el margen como columna, como medida, el margen sin porcentaje, lo vamos a crear igual para practicar. Se va a llamar margen med, ¿ya? Margen med. El margen med sería simplemente las ventas menos los costos, ¿se acuerdan? Pero vean, esta es una de las peculiaridades que uno tiene que acostumbrarse. Si colocamos ventas, comenzamos a escribir, va a ocurrir algo muy extraño. La primera vez nos va a extrañar muchísimo que una columna que sabemos que existe no la detecta. Y si insistimos, ventas, costo también, insistimos y no encuentra ninguna columna, no es que solamente ventas, ninguna columna la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la medida está, se podría decir de cierta manera, orientada a funciones. Las columnas están orientadas las columnas calculadas están orientadas a columna, como lo dice el nombre, pero las medidas están orientadas a funciones, ¿ya? Y una columna no la podemos utilizar si no le decimos qué hacemos con esa columna. No sabría cómo ocuparla. Entonces, no es que no podamos ocupar columnas, sino que hay que indicar qué operación lleva asociada a esa columna. Entonces, si tratamos de colocar una columna directa, no lo permite porque sería un error para llegar a un resultado, ¿ya? Por si acaso. Entonces jamás en una medida vamos a poder insertar inmediatamente una columna. Tiene que ir con una operación, pero la operación no se pone al lado, como es generalmente en las fórmulas, no es que nombre la columna más, por ejemplo. No, tiene que ir una operación de tipo función que toma la columna, se podría decir. En este caso la función es sumar, pero la vamos a agregar con la función sum. Recordemos que en las fórmulas DAX, que es como el nombre de las fórmulas de Power BI, el idioma es inglés. Entonces cualquier función tiene que ser como el idioma inglés. La suma es sum. Entonces, ahí tenemos. Y ahora sí, Sum inmediatamente, amablemente, va a abrir todas las columnas que existen, pero solo de la tabla actual. Ah, no, perdón, me retracto. Eso va a mostrar todas las columnas de todas las tablas del modelo, como se denomina. Entonces, ahora sí debería estar ventas. Y empezamos a escribir, ya va a ir filtrando por el nombre rápidamente, nos la va a sugerir, y luego podemos presionar la tecla tabular,
y así mejor autocompletamos, cerramos el paréntesis y ya tenemos bien escrito la columna ventas. Ahora menos, lo mismo ahora para añadir la columna costo. Vamos a restar la columna costo, pero para poder tomar la columna, la tenemos primero que sumar. Entonces, de nuevo sum y costos. Con escribir un poquito, seguramente ya la va a detectar. Autocompleto y cierra. Ya está. Ahí está listo. Y una vez que la creamos, Enter, y aquí debería aparecer. Ahí aparece. Tiene un icono que lo representa, que es esta calculadora. ¿Ya? Es característica esa calculadora. Bueno, entonces, ¿se va entendiendo hasta el momento o no? Sí, sí, correcto. Cualquier duda, recuerden, pregunten por el chat. Aquí me aparece una señal cuando hay alguna duda. Ya, entonces, lo podemos agregar. Recuerden, lo podemos agregar aquí. Después la vamos a quitar porque estamos inflando mucho esta tabla. Aquí la tenemos. Si la agregamos acá, va a ir al lado del otro margen. Ahí estaría entre medio. Y ahí está margen medida. Los mismos resultados. Entonces funciona y sirve. Lo único que falta, claro, es que tenga formato número. Todavía no tiene formato. Este formato se lo da la matriz. La matriz le da millares con 2 decimales, automáticamente. Pero mejor quedaría si nosotros le damos desde la columna, puntito a miles, ahí, y sin decimales. Incluso sería mejor número decimal. No, número entero. Porque no trabajamos con decimales para este tipo de resultados. Para los porcentajes, sí. Sería mejor incluso. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está exactamente igual. Y ahora necesitamos, ahora sí vamos a poder realizar el margen medida porcentual. Margen porcentual medida. Entonces se repiten los pasos, botón derecho, nueva medida. Sería margen porcentual. ¿Ya? Entonces, igual. Y misma situación. Ahora, tenemos para elegir, podemos ocupar dos márgenes para calcular. En esta medida tenemos dos márgenes en peso, el de columna y el de medida. Los dos pueden ser ocupados. Quizás es mejor ocupar el de medida, no es que quizás, seguro, porque ocupa menos memoria. Si queremos que nuestro archivo no se vaya volviendo lento, ocupemos lo menos posible columnas calculadas. No es un error, pero mantiene más el rendimiento. Si tenemos tablas de millones de registros, las columnas son los responsables de que el archivo vaya cada vez más lento. Entonces aquí deberíamos ocupar mejor margen med. Si comenzamos a escribir, ahí las medidas son compatibles entre sí. Una medida no requiere que esté dentro de una función, sería como una brutal exageración. Entonces, si quisiéramos margen de columna, tendríamos que colocar de nuevo zoom, pero lo voy a borrar después por si acaso. Zoom, escribo margen, y ahí podría tomar la columna margen que creamos como columna calculada. ¿Ya? Pero no la voy a ocupar la medida. ¿Ya? Pero para que vean que se podría haber ocupado. Entonces coloco margen sin ocupar el zoom y ya me toma la medida. La calculadorita deja claro que es una medida. Y así se ve. Esa es la apariencia de una medida dentro de otra medida. Entonces, dividido, ahora se me está olvidando. Esto además debiera ser con un divide. Debiera ser con un divide para evitar el problema del error del infinito. ¿Se acuerdan? Entonces debería colocar aquí divide primero, divide, coma, y ahora sí, el denominador sería las ventas. Pero las ventas son una columna. Entonces ahora sí, inevitablemente, tenemos que ocupar el zoom. Zoom, ventas. Ahí está. Muy bien, ahí está. Cerramos. Último argumento, cómo queremos los errores. Que queden como cero. Ya. Ahí está. Entonces ahora tenemos el margen porcentual medido. Y ahora ahora llegó por fin el momento. Esto le falta, si lo agrego va a estar como número. Va a hay que colocarle formato porcentaje después.
pero agreguémoslo para que vean. Lo agregamos después del margen porcentual original. Ahí está. Y ahí vemos que esto va por buen camino. Estos son porcentajes normales, no disparados. Pero le falta el formato porcentaje. Ahí está. Le quitamos los decimales y nos basta con el porcentaje bruto. Ahí está. Entonces, bueno, ¿y cuánto da en total? 86. Que si aumentamos los decimales, seguramente va a ser el valor que veíamos en Excel, 85,8, y en Excel teníamos en Excel teníamos 85,8. Bueno, como dicen, todo calza. ¿Se entiende la idea? Entonces, la medida en este caso era el único camino para asegurarnos que la fórmula no mutara por una suma. Bien, entonces, ahí está. Y bueno, ya con eso podemos sacar el ejercicio hasta el final. Este margen total, esta cifra está bien, pero el porcentaje aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Necesitamos de nuevo. Ahora voy a quitar el margen erróneo para no rellenar tanto esta tabla. El primer margen en realidad no funcionó. Ahí lo quitamos. Y ahora creemos el margen total porcentual. Lo mismo, vamos a repetir una vez más. Empezamos otra medida. Aquí, disculpen. Entonces sería margen porcentual, margen total. Este lo vamos a tirar directo, no voy a crear el margen en peso, el margen total es medida, ¿no es cierto?, en peso. Sino que de inmediatamente vamos a saltarnos, que es el que necesitamos, podemos ocupar la columna calculada margen total. Pero margen total porcentual MED, eso solamente va a funcionar bien con medida. Entonces, como ya sabemos, si es dividir, nos conviene que sea un divide para no tener la incomodidad de la división por cero. El numerador sería el margen total. Margen total, pero está como columna, entonces tiene que ser a través de un sum. Sum, margen total, ahí está. Cualquier duda, coméntela inmediatamente, ¿no es cierto? No se demoren en hacer una pregunta. Coma, y el denominador sería las ventas. Entonces también un sum de las ventas. Ahí está. Y ahora coma. Falta cerrar el paréntesis, eso. Coma. Resultado alternativo, 0. Y ha terminado. Igual que en el caso anterior, le damos formato porcentaje, antes de agregar mejor. 0 decimal. Y lo colocamos en la matriz ahora. Al final. Ya está, tiene que ser menor que el anterior. Tiene un decimal todavía. Bueno, esta efectivamente es un poco menor que lo esperable porque también restó la luz, el agua y el gas. Bueno, está resuelto este ejercicio. La idea era entrar como en el terreno de las columnas y las medidas. Pero ahora vamos a ver, vamos a hacer más cálculos, se podría decir. Pero esta era la introducción. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí tengo una consulta sobre los espacios en la, no sé si se dice la barra de fórmula, pero ¿hay alguna regla? Porque con Excel, por ejemplo, hay que tener cuidado con los espacios. ¿Acá importa o no? No, en Power BI es más tolerante a los espacios. Uno puede agregar espacios y no los considera como un error gramatical. Sigue la fórmula igual. Porque aquí hay un espacio, claro, y no pasa nada. Le puedo agregar más espacio y no pasa nada. Es ¿por qué lo interpreto yo
una deducción solamente porque tiene integrado más lo que, además, ¿no es cierto?, lo que es la lógica de un editor de texto, como para programar. Los editores de texto, que son programas como el Visual Studio Code, por ejemplo, que son los programas con los cuales se crea el código para programar aplicaciones en general, cualquier cosa, tienen la característica de que uno escribe como en un bloc de notas, se podría decir, pero va generando filas. Si yo presiono Shift Enter, tengo la fila 2. Y aquí puedo moverme. Me puedo mover con tabular, me ubico donde quiero continuar. Y esta división, por ejemplo, yo le podría decir ahora más 500. Y no tendría ningún problema. Pongo Enter y me va a actualizar el resultado. Entonces viene como programado para permitir un manejo de tipo, editor de texto, como son los casos de los programas de las aplicaciones de programación, como el Visual Studio Code o muchas otras. O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo el Notepad++, que es un programa para abrir archivos, visualizar código, se podría decir. Se ocupa, puedes ver un blog de notas con ese programa, por ejemplo, justo lo estaba viendo en el curso anterior, que es de PowerPoint, que lo estoy haciendo, y por ejemplo aquí hay unos blogs de notas, estamos viendo Power Query, pero de Excel, que es súper interesante. Y por ejemplo acá, ¿cuál era? No, en el 6 parece, no, en el 7 será, hay un blog de notas, en el primero sé que hay uno. Aquí hay un blog de notas con 1 millón de registros. Si lo abriera con el blog de notas, se demoraría en abrirlo. Pero este es un editor, el Not++ es un editor de texto orientado a programación también. Entonces, es mucho más eficiente para abrirlo. Si lo abro, 779 megas, son millones de registros. Lo haré de un tirón. Y tiene 2 millones de registros. ¿Ya? Pero acá se puede estar con número de fila, ¿no es cierto? Es como, este es el editor básico, es lo más básico que hay, es como, lo ocupa más como visualizador en realidad. Pero, claro, bueno, esa es la idea. Sigamos. Entonces, y bueno, tiene que haber cambiado. Cambiamos el margen total, tiene que haber un porcentaje, claro, aumentó en 500. Ahí está el porcentaje anterior más 500. Entonces, ahora que vamos a comenzar la ventaja de poder generar más filas, generar saltos de línea y más filas, que uno puede ordenar una fórmula que tiene mucho más cálculo y uno la puede ordenar visualmente, que no sea solamente corcho, como se dice, de comienzo a fin, y hay que estarse fijando con mucha atención dónde termina un paréntesis, dónde comienza otro cálculo. Uno puede organizar, por ejemplo, este divide, podríamos organizarlo aquí, que esta coma pasará a la segunda línea. Ahí está el divide. Primer numerador está arriba y el denominador está abajo. ¿Ya? Y así podríamos, si tuviera más cálculos, cada cálculo nuevo podría estar en una nueva fila, y así uno muestra más fácil, da más comprensión visual de la fórmula. Es muy normal hacer eso, para que se entienda rápidamente una fórmula. Y no afecta el cálculo. Estas líneas significan tabulador. Yo presioné tabulador para que avanzara más rápido. Pero podría ser espacio. ¿Ya? Entonces va a seguir exactamente igual. Pero ya le borré el 500. Bueno, entonces parece que esto era todo con este archivo. Parece que era todo. Hay un archivo, parece. A ver. Déjenme acordarme. No, aquí no hay nada. Solamente calcular los márgenes. Ahora vamos a calcular. Podríamos hacer algo más aprovechando. No, vamos a seguir con esta temática, pero con el siguiente ejercicio. Hay muchos más ejercicios por delante. Voy a guardar los cambios. De ahora en adelante, el principal aspecto a ocupar van a ser fórmulas.
Entonces, empecemos con SUNX relación. Aquí viene, por ejemplo, vamos a ver otros temas que se van complementando. Vamos a ver la función SUNX, que no es solamente la función SUNX. SUNX es parte de un grupo de funciones que se les denominan las funciones, iterativas, o terminadas en X. X en el fondo viene a representar filas. ¿Ya? Mejor vamos a explicar con los datos a la vista, pero son las funciones iterativas. Entonces copiamos primero a resuelto el archivo 5. Abramos este archivo y vamos a hablar también más dedicadamente de lo que son las relaciones en este archivo. Aquí tenemos separados los ítems, una tabla de ingresos y una tabla de ingresos, muy sencillo, y después solamente una columna fechas. ¿Ya? Pero van a ocurrir cosas nuevas en este archivo. Entonces, y en ingresos solamente hay unidad y precio, pero no está calculado el total, totalizado. Y en egresos algo similar, está como los ítems de gastos, pero no está totalizado. ¿Ya? Entonces esa parte la vamos a calcular en Power BI. ¿Ya? Si están convertidas en tabla y están con el nombre equivalente. Bueno, empecemos con... Llevemos esa información a Power BI. Llevemos información a Power BI, tomamos Excel, pero otro archivo, aquí estamos en... Ahí estamos. Entonces se va a conectar. Tomamos las dos tablitas que como están como tablas sabemos que se van a importar correctamente, así que las marcamos y cargamos de inmediato con toda confianza. Bueno, entonces nuestro objetivo es calcular el margen. Obviamente tenemos el ingreso y el egreso. Pero resulta que nos entregan la base en bruto solamente, porque tenemos los valores para llegar al cálculo del total egreso y los valores como para calcular el total ingreso, pero no está en sí ese resultado hasta el momento calculado. Entonces, y ya sabemos, podemos calcularlo tanto como columnas o medidas. Lo vamos a intencionalmente, para seguir practicando, lo vamos a calcular de las dos formas. ¿Ya? Entonces, trabajemos primero, igual que en el caso anterior, con columnas. Entonces, entrando a ingresos, añadamos lo que sería el ingreso total. ¿Ya? Aunque a mí me gusta comenzar con la palabra total. ¿Saben por qué? Porque cuando después buscamos los resultados de nuestra fórmula, quedan agrupados por nombre. Si coloco total, me aparece la lista de todos los totales que se hayan calculado en distintas tablas. Y uno los encuentra más rápido. Quedan agrupados por nombre. En cambio, si coloco ingreso total, comienzo con la palabra ingreso. Entonces nos encontraría más difícil con la palabra total, no lo encontraría. Entonces, por eso prefiero comenzar por la palabra total. Bueno, aquí, por ejemplo, podría agregar eso después, disculpen. Vamos a nueva columna. El nombre adelante sería, obviamente, total ingreso. Y acá es muy simple, trabajamos, incluso podemos... No, aquí no podemos. Si seleccionamos una columna, recuerden que no lo inserta. No trabaja con insertar por selección. Tenemos que escribir obligatoriamente. Entonces comienzo a escribir unidades y ya puedo autoseleccionar y autocompletar se espera una multiplicación, ¿no es cierto? 3 unitarios. Ahí está, 3 unitarios. Enter.
Y ya tenemos el ingreso total. Muy simple. A ver, aprovechamos de colocar puntito miles, también a unidades, por si acaso, y también a precios, porque los precios, quién sabe, si se suman, ya van a ser valores superiores a miles. Entonces, ya tenemos el total ingreso. Lo mismo hagamos para, este es el total ingreso. Ahora, lo mismo hagamos para los egresos. Nueva columna. Entonces sería total egreso. Sería luz más, ahora esto más rápido, más agua, comenzamos a escribir y va encontrando cada una de las columnas, más gas. Ahí sería sumar cada una de las 3 columnas. ¿Ya? Ahí está listo entonces. Vamos con Enter. Y apliquemos formato también de forma rápida. 1. Ahora, ¿saben? Este formato se puede dar rápidamente en Power Query, creo. Pero en Millares, a ver, disculpen, vamos a investigar también. Voy a editar la consulta. Recuerden que pueden entrar a editar consulta desde el nombre de la tabla. Editar consulta. Hay una opción de formato que es más rápido que estar columna a columna. Aquí, por ejemplo, estamos en egreso, selecciono desde luz hasta acá. Y... ya, no. Podemos agregar decimal, pero no es el puntito de miles. Moneda no aparece, por ejemplo. No aparece. Podríamos agregar tipo de dato y no está lo que es el formato de número. Aquí no. Power BI, sí, pero aquí no. No, este es otro tipo de formato. Y aquí tampoco. No. No, en realidad. Pero si tuviéramos que aplicar tipo de datos, sí. Pero formato no. Este formato es más básico. Tiene que ver con texto más que nada. Ya, bueno, entonces cerramos. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces aquí, formato miles, porque es una lata, ¿no es cierto? Nadie lo niega, tener que columna a columna hacer esto. Bueno, pero solo una vez. Listo, entonces ahora vamos a ir analizando y vamos a crear una matriz de nuevo con los ingresos. Solamente el resumen de los ingresos. Sería precio, unidad. Pero falta aquí, voy a agregar primero la fecha. Agrego la fecha para que tenga la estructura de tabla. La fecha, precio, unidad y total. Entonces ahí tendríamos un resumen. Voy a ir a cuadrícula para aumentar el tamaño de fuente, que siempre comienza a tamaño muy pequeño. Ya. Y si expandimos, no, pero expandir con este para que considere los niveles anteriores. Recuerden la diferencia, si expandimos con líneas paralelas, no considera los niveles anteriores, los va reemplazando. Lo que es interesante, pero significa algo muy distinto. Es mejor. Generalmente se expande con este otro icono, que se va considerando los niveles que están anteriormente. ¿Ya? Ahí podría ser. Bueno, entonces tenemos aquí, podríamos agregar algo de formato también. En título sería ingresos. Y para que se vea, no me voy a preocupar de mucho formato, pero que se vea color de fondo y color de fuente. Y un poquito más de tamaño, ya que es el título. Ya ahí está. Ahí tenemos nuestros ingresos. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pregunten inmediatamente para que vayamos a la par. A mí me resulta más fácil porque yo no tengo que estar mirando, pero es entendible que inevitablemente no pueden ir a la misma velocidad porque tienen que ir mirando la explicación y después realizando por su cuenta lo mismo. Entonces, por si acaso, ahí avísenme si necesitan.
hagamos la misma, la tabla egresos ahora. Entonces, una matriz, pero incluso, ¿saben? Yo les recomendaría que clonen esta matriz para ya tener el formato ganado. O si no, lo mismo, bueno, se puede copiar formato. Es poquísima la diferencia. Es mejor quizás crearla de cero, que ya viene limpia, y después copiamos formato. Entonces, ahora lo mismo para los egresos. Primero la fecha, para que tenga la estructura. Después las ventas. No, en este caso no hay ventas, es simplemente la luz, el agua y el gas. ¿Ya? Y ahora el total egreso. Ahora expandamos. Expandir. Ahí está esta tabla. Y ahora llega el momento de copiar formato. Copiar formato de una tabla a otra. Ya, ahí creció el tamaño fuente, pero hay que escribir el título. No tiene título porque no tiene texto el título. Entonces aquí vamos a escribir egresos. Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestras dos tablas. ¿Ya? Bueno, entonces falta el paso final, ¿o no? Nos hemos ido aproximando de a poco. Nuestro objetivo es el margen. Saber cuánto es el resultado entre los ingresos y los egresos. Ya estará positivo. ¿Cuál será el porcentaje de margen? Podríamos también calcular. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo uno pensaría que debería ser? ¿Ya? Restando, ¿no es cierto? Obviamente, ingreso menos egreso. Pero esta resta es muy simple, ¿no es cierto? ¿En qué tabla la agregamos? Uno podría pensar en cualquiera de los dos son del año 2018, ¿no es cierto? Agreguémosla a la tabla de ingresos, que quizás es la primera tabla de las dos. Entonces, pero necesitamos crear la columna margen. Entonces, para eso necesitamos crear una columna. Vamos a ir a nivel 2. Y acá vamos a añadir paralelo en ingreso, paralelo a total ingreso. Ahora vamos a crear la columna margen. ¿Ya? Entonces, vamos en esa dirección. Empezamos, nueva columna. El nombre de adelante sería margen. ¿Ya? Y el margen tendría que ser el ingreso. Como es de esta tabla, lo va a encontrar de seguro. Ahí está, total ingreso. Total ingreso menos total egresos. Pero no me aparece. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos algo menos simpático, se puede decir. No aparece. ¿Qué hacemos entonces? ¿Estará bien? ¿Será un error? ¿Nos faltará algo? ¿Qué estará pasando? ¿Alguna opinión quizá de por qué no se verá inmediatamente el egreso? ¿Alguna sugerencia? ¿No por el momento? Ya, veamos entonces, ¿a qué se podría deber? A que no es la misma tabla. Las columnas calculadas vienen orientadas instantáneamente con total compatibilidad para trabajar con las columnas de su misma tabla. Ahí aparece todo automáticamente. Pero si no es de la misma tabla, ya tenemos otro terreno totalmente distinto. Las columnas calculadas no están comprometidas con otras tablas. ¿Ya? Su mundo es su propia tabla. ¿Existirá alguna posibilidad de llegar a traer una columna que no es de la misma tabla? Sí, por supuesto, eso es algo bastante esperable, pero se trata de otro camino, se trata de un objetivo específico, se podría decir, para lograr que suceda eso. Y eso es a través de una función. Se puede, en realidad, hay varias funciones que permiten eso.
pero la función por excelencia, se podría decir, es la que se llama related. Related se llama. Ya se tiene que escribir la función related, ahí va a aparecer con escribir rel, ya les va, o re, no, rel no, con rel ya les sugiere inmediatamente related. ¿Ya? Y ahora nombre de columna. Novedad, no nos muestra ningún nombre, debieran aparecer automáticamente todas las columnas de las otras tablas. Y no está apareciendo ninguna. ¿A qué podría deberse? Bueno, muy simple, o no tanto, porque las tablas no están, no, hemos ignorado algo que es como de preocupación básica, que es si nuestro modelo está creado. Hemos impostado tablas, pero las tablas se han unido entre sí, se han conectado entre sí, se han vinculado, se han relacionado. ¿Ya? No hemos pensado en eso todavía. Entonces, y es por ese motivo que Related en realidad no tiene capacidad. Related puede circular en todo el modelo mientras haya unión entre tablas, mientras esté integrado ese modelo. No están como islas las tablas. Entonces vamos al nivel del modelo. Esta columna quedó incompleta, por eso ese símbolo. Y aquí tendríamos que unir. ¿Desde qué columna podríamos unir? Desde las que sean equivalentes. Esa es justamente, normalmente, la forma de relacionar entre columnas de distintas tablas. ¿Cuáles serían equivalentes aquí? La única que nos queda es fecha. ¿Ya? Entonces, bueno, tomamos desde ingresos, por ejemplo, la fecha, y lo soltamos a egreso. Perfecto. Detectó una relación 1 a 1. ¿A qué se podría deber? Porque puede ser 1 a varios, y puede ser también varios a varios. Aunque Power BI no trabaja con varios a varios directamente, eso también lo vamos a hablar prontamente. Varios a varios no está preparado Power BI para varios a varios. SQL Server sí. ¿Ya? Pero en realidad, se resuelve de cierta manera, en todo caso. Igual se puede, pero con un puente, haciendo puente de una manera distinta. Ya, pero 1 a 1 significa que en la tabla de ingresos tenemos fechas que no se repiten, que son de un solo día, y esa fecha de un solo día no se repite. Y en la otra tabla sucede lo mismo, que solamente hay fechas únicas y que no hay otra fila con la misma fecha. ¿Ya? Entonces, es una relación 1 a 1 que es totalmente compatible en Power BI. Entonces, si vamos aquí a editar relación, efectivamente, por ejemplo, empiezan con la misma fecha. Entonces, compatibilidad completa. Y queda incluso en ambas inmediatamente, bidireccional. Recuerden que esto a veces genera dificultades en los resultados. A veces los resultados no funcionan y es porque está en único. Y hay que cambiarlo ambos. Bueno, vamos arriba. No arriba, aquí a la columna. Y vamos a volver al related. Y en el related entonces busquemos ahora, fíjense, ¿se dieron cuenta? Ahora sí aparece. El related solo muestra las columnas de las otras tablas, no de la tabla actual. Invierte el escenario. Está preparado para mostrar solo las columnas de las otras tablas. Y ahí tomamos entonces el total egreso. Cerramos. Enter. Y lo hemos logrado. Entonces, puntito miles, para que sea más ordenado. Y estará completo. Está completo. ¿Ya? Entonces, y ahora ya tenemos el margen. Podríamos haber traído primero la columna total egresos aquí. Un paso intermedio. Y después calcular el margen. ¿Ya? Incluso, ¿saben? Voy a preferir hacer eso mejor. Disculpen. Voy a modificar la fórmula porque hay algo que vamos a aprovechar en el momento. Miren, pueden traer una columna de otra. Es como esto equivalente a un buscar B de Excel. Entonces voy a llamar esto total egreso. Le cambié el nombre a la columna, total egreso. Y ahí el related nos trae los valores que provienen de egreso. Y aquí esto era lo que faltaba ver. Los egresos, o la otra tabla en general, no tiene ninguna obligación de tener datos en los mismos días. Y así efectivamente ocurre, eso es lo normal. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a colocar el margen.
Entonces, nueva columna, margen, y ahora sí lo mismo sería total ingresos. Ahora, como ya tenemos el total ingreso como parte de esta columna, de esta tabla, ya lo podemos traer desde esta tabla. Total ingreso menos, y ahora sí podemos escribir de forma directa el total egreso, porque pasó a formar parte de esta tabla. Ya hay un related que trajo esa columna en esta tabla. Bueno, entonces, y ahora sí, pero aquí ya notamos más claro que los valores son los mismos cuando no hay egreso. Y aquí en este caso sí disminuye. ¿Ya? Bueno, entonces con eso ya estamos preparados y listos para convertirlo en informe. ¿Ya? Así es, vamos entonces a nivel informe, y aquí nos quedamos cortos de espacio. Vamos a llamar a esta hoja totales. ¿Ya? Y vamos a duplicar esta hoja. No, voy a crear otra hoja nueva, simplemente una hoja nueva que se va a llamar resultado final. Resultado final. Entonces tenemos totales. Y ahora vamos por la hoja resultado final. Entonces vamos a crear otra matriz, pero esta va a ser la matriz integradora. Entonces, coloquemos la fecha. ¿Cuál fecha colocamos? ¿La de ingreso o la de egreso? ¿Cuál colocamos? Pero ojalá que no puedan estar atentos, ¿no es cierto? Porque la materia se va acumulando. Ojalá vayan absorbiendo lo más posible de las clases. Si bien se están grabando, es mucho mejor verla en directo. Así pueden preguntar, ¿no es cierto? Tienen más posibilidades. Pero ojalá vayan siguiendo bien el curso porque la materia se va acumulando. La idea es que lo vayan aprovechando de la mejor forma posible. ¿Ya? Acuérdense, tenemos un control después. Entonces, y este programa sin práctica se ve difícil cuando no lo es, pero si no se practica, si no se enfrenta, parece difícil desde afuera. Entonces, ojalá lo puedan ir siguiendo lo más atentamente posible. Bueno, preguntaba entonces, ¿cuál de las dos fechas? ¿La fecha de ingreso o la fecha de egreso? ¿O da igual? Podría ser con la fecha de ingreso o no sé si como las dejaste anidadas en un principio, ¿valdrá lo mismo? No están tan como son originalmente, no ha habido como un uso o una relación con las fechas hasta el momento. Ah, bueno, están relacionadas, sí, están relacionadas entre sí. Entonces da lo mismo ocupar cualquiera. ¿Correcto? Ahí hay un contexto y eso justo es el momento de hablar de este tema. Esto no es casual que esté preguntando, para que vayan pensando porque ahora llegó el momento de analizar una situación que ocurre. ¿Ya? Uno puede pensar, ¿qué puede pensar uno? Que son equivalentes. Lo primero que solamente uno tendría que pensar, como en la primera aproximación, ya cuando uno tuvo una experiencia en este sentido, ya sabe que hay algo más. Pero primera deducción uno podría pensar, tendría a pensar seguramente que da lo mismo, porque están relacionadas. Entonces la información fluye correctamente, entonces da lo mismo. Son las dos iguales. Y en realidad no tiene por qué ser equivalente o ser igual. Que haya una relación no significa que tenga la misma fecha. De hecho, ya tuvimos una pista de eso. Esto ya nos dio una pista que no son las mismas fechas en ambas tablas. Entonces, ¿qué pasa si yo ocupo la fecha de egresos en esta matriz para tener el total, el margen, para mostrar el margen? Voy a ocupar los días de egresos para mostrar en la matriz. Y los días de egreso puede que no sean los mismos de ingreso. Entonces, ahí vamos a notar algo probablemente. Primero voy a ocupar ingreso. ¿Ya? La fecha de ingreso.
Y aquí ya ocurrió algo extraño. No apareció con jerarquía. De hecho, no tiene el icono de jerarquía. ¿Ya? Esto no es casual, no es que tuvimos mala suerte. No, esto es así. ¿Por qué desapareció? Porque eso es lo que pasó. Desapareció la jerarquía. ¿Por qué desapareció? Bueno, desapareció a consecuencia de haber creado la relación. Cuando uno crea la relación, y esto es claro, es un comportamiento sutil, uno no se está acordando de esto en ese momento, después se da cuenta que ya no está igual que antes, pero en el momento probablemente uno no lo anticipe. Cuando uno creó la relación, arrastrando desde ingresos hacia egresos, se le dio prioridad, de cierta manera, esto es una interpretación, se le dio prioridad a la fecha de egresos. Y la fecha de ingresos dejó de tener su jerarquía. Se podría decir que la cedió a egresos. Pero curiosamente, no sé el motivo del por qué, en una relación entre dos fechas, las dos no pueden tener jerarquía. Solo queda con jerarquía la que recibió la relación. Por si acaso, ese comportamiento es así, esto está comprobado, se puede decir. Una pregunta, ¿Sí? ¿y en ese caso no hubiera sido mejor cuando subimos la información haber combinado las tablas? También sería una posibilidad. Es justamente el combinar tablas es una excelente posibilidad para que esta situación se pueda abordar. Pero creamos una super tabla. Cuando uno combina dos tablas, crea una super tabla. Junto con combinar, también ocurre que todas las columnas de una tabla se llevan a la otra tabla. Entonces se crea una tabla maestro, como se le suele decir. Entonces, también está la situación que es nuestro objetivo tener una tabla maestro que agrupe todo en una sola tabla y eso multiplica generalmente para poderlas unir, repite filas. Necesita repetir filas. Generalmente se multiplican por 2, por 3, para que estén todas las combinaciones, ¿ya? Y no se requieran relaciones. Entonces, el combinar tabla generalmente se ocupa cuando es inevitable, ¿no? Cuando no hay otra alternativa para poder trabajar cierta información. Pero no suele ser como una técnica que se busque de cierta manera, porque es poco eficiente para unir la información. Crea una tremenda tabla con todas las columnas de ambas tablas y con muchas más filas, más registros que los que eran necesarios cuando estaban separadas. Y en realidad la solución, todo esto estoy fundamentando de cómo es la manera que se va realmente a resolver. Que hay un camino, hay una manera, un camino que es la forma correcta Sí, curso, de trabajar las fechas o las tablas el que mismo curso trabajan de con vos, fechas. Ahí está el audio abierto. Juanito, salina un punto menos. Hay alguien con el teléfono hablando. Bueno, entonces, esto es un acercamiento. Estoy primero planteando qué ocurre con la fecha, pero vamos a llegar a la forma en que de la forma en que se trabaja correctamente. Entonces, primera situación, ya no tenemos la jerarquía. Ahora, podemos crear la jerarquía a mano, que eso es otra cosa que se aprende. Las jerarquías no son como un regalo que es de una sola vez en la vida, y si desapareció, nunca más vamos a poder volver a tenerlos. Ya la jerarquía se puede crear a mano. De hecho, miren aquí, pueden colocar aquí botón derecho, crear jerarquía. Pero si seleccionan crear jerarquía, no significa que se va a crear la columna trimestre, mes y año. Esas columnas se tienen que crear como columnas calculadas manualmente. Entonces, crear una jerarquía es crear primero las columnas y después agruparlas con una estructura que le llama jerarquía. Pero se puede crear, pero hay que crear la columna a columna. Ya que no lo voy a hacer ahora porque me desviaría un poco y nos alejamos de la solución al final. Pero la jerarquía se puede crear a mano, ¿ya? Entonces, ahora, si renunciamos, esto ya no podríamos ocupar la fecha de ingresos por este motivo. A menos de que creemos una jerarquía a mano, que no es la idea. No es, en realidad, hay otra forma que es la forma eficiente. Ahora, si ocupamos la columna fechas de egreso, podría ser. Nada no nos va a impedir, ¿ya? Pero estas fechas no son necesariamente las fechas de los ingresos. Aquí, de hecho, hay menos fechas de egreso que de ingreso.
¿Ya? Es contradictorio, pero hay menos y hay más. Porque las fechas de egresos llegan hasta diciembre, y saben que las fechas de ingresos llegan hasta, en esta tabla, llegan hasta junio. Solo hasta el segundo trimestre. Entonces, hay menos fechas de egresos hasta junio. Pero sí hay en total, hay más fechas porque llega hasta diciembre. Pero en lo que es el intervalo enero-junio, hay menos fechas. Entonces, no es compatible. Podríamos tratar de avanzar y parecería que está bien. Podría colocar aquí total ingreso. Ahí están los dos. Total ingreso, y margen. ¿Dónde está margen? Ahí está margen. Pero vean lo que hemos logrado. Ahora le voy a copiar formato. Copiamos formato. Estoy dando el tiempo para que se entienda por qué funciona de esta manera. Ya le voy a colocar incluso el título margen. Pero esto les anticipo que está mal. Ya. Claramente está mal. Primero, ¿por qué? Voy a expandir, falta expandir más. Bueno, puede que no notemos que hay días de ingresos que no está ocupando. Pero fíjense que hay días que no aparecen. Del 11 pasa a 13 y puede que el 12 haya ingresos. Y aquí no están. Y así puede pasar muchas veces. Puede parecer a primera vista que esto está compacto, que está funcionando, pero en realidad las fechas de los ingresos no son necesariamente las fechas de los ingresos. Y hay fechas que no se están computando. ¿Y por qué aparecerán estos resultados acá arriba entonces? Bueno, estos son todos los datos de ingreso que no lograron acomodarse en las fechas de egreso. Y aquí tenemos el cuantificado ese error. Se están perdiendo 66 millones que no logran ubicarse por fechas de los egresos. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí está. Todo lo anterior era para que se entendiera esta parte. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y cómo lo resolveremos entonces? Porque si no nos sirven las fechas de ingreso, y tampoco nos sirven las fechas de egreso, podríamos decir que estamos cloteados entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál fecha nos podrá servir? Ninguna de las dos. Pero habrá otra fecha que quizás sirva, que pueda llegar a ayudar. Sí, justo es para ver esto ahora. Estas situaciones son características, se dan muchísimo en los modelos, ¿ya? Porque las tablas, como lo que ocurre ahora, las tablas ocupan fechas y no tienen por qué entre tablas distintas ocupar las mismas fechas. Lo normal es que sea así se da, así sucede en la vida real. Pero el flujo de información entonces no es confiable, si tiene que ser a través de fecha. Pero podrá haber un flujo de información a través de fecha que sí sea confiable. Sí, pero hay que crear entonces una tabla confiable de fechas. Y a esa tabla confiable de fechas, crearle puentes de vínculos. Entonces, ¿cómo se hace entonces? Se crea lo que se llama una tabla calendario, o una tabla de fechas, que es una tabla que tiene todo el rango de fechas sin omitir ningún solo día. Y si disponemos de una tabla que sea exclusivamente de fechas, que no tiene fechas omitidas, a esa fecha se le pueden unir las relaciones. Esta relación puede ir a la tabla de fechas y las dos se unen a la tabla de fechas y hace como de puente. Se le llama también tabla puente. Las tablas puentes no solamente son para fechas, también pueden ser para código, pueden ser para nombres, ¿ya? Y es la forma de unir tablas de varios a varios. Se crea una tabla con únicos al medio, ¿ya? Pero bueno, eso no lo vamos a desviar ahora. ¿Cómo se creará la tabla fechas? Vamos a ver ahora, esto sí que es algo nuevo. Se crea con un botón. Y ese botón está tanto tenemos que seleccionar aquí una columna. No, aquí aparece solo columna. Tenemos que ir a inicio y ahí va a aparecer el botón nueva tabla. Entonces vamos a crear una tabla, pero de forma muy rápida, sin tener datos nosotros realmente. Vamos a ir a nueva tabla y le vamos a crear el nombre calendario acá. Igual, y se va a crear simplemente con una sola función, que es una función famosísima en Power BI que se llama
Calendar Auto. Ahí basta con escribir CA y ya van a poder ver Calendar Auto, lo seleccionan, autocompletan y no necesita ni siquiera una columna. Ahora, se puede agregar una columna, se puede, no es que no esté permitido, pero no lo necesita. Y tiene la propiedad, Calendar Auto es como la función Relected, tiene la propiedad de rastrear todas las tablas que existen en el modelo y detectar los años que tiene. Y como resultado, crea un rango de fechas que va desde el año más antiguo del modelo hasta el año más reciente del modelo. Automáticamente, sin omitir ningún solo día. Y eso instantáneo. Presionamos Enter y se crea entonces, en este caso, solo hay datos en la columna, en la tabla 2018. Se crea el 2018 aquí solamente. ¿Ya? Entonces, y luego, bueno, aquí la hora no es ningún aporte, porque las tablas originalmente no tienen hora. Así que podríamos mejor cambiar el formato. Está con fecha y hora, le podríamos decir, esto no afecta al funcionamiento, lo cambiamos solo fecha. Y acá la presentación está como fecha larga. Recuerden que aquí está el tipo de datos y aquí está el formato. Podemos elegir que se vea de cualquiera de estas maneras, da lo mismo. ¿Ya? Pero está bien que se vea así, es muy completo que se vea así. Bueno, y la columna de fecha le llama automáticamente date, que no es cierto, fecha en inglés. Esto ya es preferencia personal. Yo normalmente le dejo date para recordar que es la columna de fecha de la tabla calendario. Y tiene como ese nombre distinto, específico para recordar que es de la tabla calendario. Otras personas siempre dicen y le cambiamos a nombre fecha, pero es solo un detalle. Bueno, ahora vamos a ir a las relaciones. Aquí calendario ya apareció. Quitamos esta relación. Esta relación siempre, como en broma, claro, esta relación siempre va a ser tóxica. Así que hay que eliminarla definitivamente y lo antes posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre va a unir de forma errónea las fechas, porque las fechas no son comparables en este caso. Entonces, y tampoco ahora es necesario. Así que no necesitamos y no debe estar esa relación. ¿Ya? Pero ahora se caen automáticamente las fórmulas que ocupan un related. El related necesita de relaciones. Entonces, si vamos a las tablas, se van a haber caído en ingreso. Se cayeron esos cálculos, pero lo vamos a recuperar. ¿Ya? Entonces, ya voy a ver así. Vamos de calendario, por ejemplo, a egresos. Y no la tomo. Siempre tiene que ser de la que es incompleta a la que es completa. De aquí para allá no hay problema. De aquí también. De aquí para allá no hay problema. De ingresos a calendario. Y ahora sí se recuperaron las fórmulas. ¿Ya? Bueno, y vean que ahora ambas tablas, tanto egresos como ingresos, perdieron su jerarquía. Aquí también se puede ver, no tiene el icono de jerarquía, pero lo tiene el de dates. ¿Ya? Y otro contexto es que cuando tenemos una tabla calendario, la tabla calendario se crea con la intención, en el contexto, de ser utilizada como columna de presentación en las visualizaciones. Sería también un error seguir ocupando estas columnas para crear visualizaciones. Esta es la columna completa, segura y eficiente, se podría decir, para presentar ahora la información cuando tengamos que ver agrupaciones por fecha. ¿Ya? Entonces ahora llegó el momento. Esta tabla ya le quitamos, es lo esperable. Ahora la tenemos que redefinir correctamente. Entonces quitamos la columna fecha, que era de ingresos o egresos, no sé, no recuerdo cuál de las dos. Y ahora ocupamos desde calendario la columna dates. En fin. Y ahí sí, de inmediato ya estamos viendo que no hay imprevistos. Voy a expandir. Hasta el momento no hay imprevistos. Expando de nuevo. No hay imprevistos. Y no hubo nunca imprevistos. Entonces ahora funcionó. Y lo bueno, voy a subir un nivel.
Lo bueno es que no solamente fue capaz ingreso, egreso y margen. Pero falta, y aquí falta, miren, aquí falta octubre. Tendría que llegar hasta diciembre. ¿Qué será lo que está pasando? Porque el calendario se contradice lo que estoy explicando. Está funcionando bien, pero si expando, vamos a ver, aquí están todos los días por lo menos. Pero no está considerando octubre. Desde julio en adelante. ¿Qué podrá hacer? Cuando ocurren situaciones de ese tipo, de lo primero que hay que sospechar es que si las relaciones están bidireccionales. Si no están bidireccionales, ¿qué significa? Que están solo en una dirección, que es en la dirección de las tablas hacia fecha, no de las fechas hacia tablas. ¿Ya? Entonces entramos aquí. Aquí dice ambas. En todo caso, aquí dice ambas. Aquí dice ambas. Ay, qué extraño. Esto es por otro motivo. Menos mal que lo noté. Esto fue producto, en realidad, nosotros mismos. Bueno, en el momento lo iba pensando, pero ahora casi se me olvidó. Cometimos la imprudencia, podríamos decir, de importar la columna egresos en la tabla ingresos. Si la tabla ingresos calcula el total de ingresos, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces habría que tomar el total de ingresos y el total de ingresos de cada tabla. Se escucha muy bajo el... ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Cuéntame. Habría que tomar el total de ingresos y el total de ingresos de cada tabla, y ahí le daría los valores desde julio en adelante. ¿Cómo? A ver, ¿se puede repetir? Por favor. A ver, yo tomé el total de ingresos de la tabla de ingresos, tomé el total de ingresos de la tabla de ingresos, lo coloqué en la matriz y ahí me tomó todos los meses, desde enero hasta diciembre. Pero desde julio en adelante no tengo el total de ingresos porque no hay Porque no los hay. ingresos, Claro, y margen tampoco no hay desde julio en adelante. claro, así es. Efectivamente, eso es el contexto, así debe funcionar. Pero ¿por qué no aparece aquí? En el fondo por una situación que se está provocando a través de las columnas calculadas. Las columnas calculadas, por ejemplo, en ingresos, yo traje aquí el egreso, lo traje a ingreso. Y este egreso, entonces, solo se muestra hasta junio. Tendría que ocupar el total egreso, que es de la tabla egreso. Ya seguramente lo ocupé desde la tabla ingreso. Entonces voy a tomarlo de aquí, total egreso. Ahí está. Sin querer había ocupado total egresos, pero de la versión en la tabla ingreso, que no puede llegar hasta diciembre, porque ingreso no tiene esa fecha. ¿Ya? Entonces ahí sí. Y lo mismo va a ocurrir con el margen. ¿Dónde se calculó el margen? El margen en este caso está en ingresos. Entonces este es un margen, sin querer, en ese momento no éramos conscientes, este es un margen que solo llega hasta junio. Porque está almacenado en la tabla ingresos. Si lo hubiéramos creado en egresos, ahí iría dinero a diciembre. ¿Ya? Bueno, este tipo de situaciones, si bien son considerables, pero hay como obstáculos, como una carrera con obstáculos, hay que ir notando, hay que ir pensando, como reflexionando, a veces dándose cuenta del contexto. No ocurriría si trabajáramos con medidas. Las medidas toman todos los datos inmediatamente. No tienen una tabla de origen. Toman los datos por reales, realmente. Entonces, esa es como la ejercitación que estamos viendo ahora. ¿Ya? Pero se puede arreglar. Tendríamos, para que llegamos al resultado en versión columna, tendríamos que calcular el margen desde la tabla de ingresos.
Entonces lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Y lo vamos a hacer para resolverlo. Entonces este egreso lo vamos a eliminar de aquí porque no puede ser completo. Eliminar del modelo. Entonces eso es para eliminar una columna. Y ahora nos conviene crearlo en egresos. ¿Ya? Pero puede que se cree incompleto porque tampoco va a traer todas las fechas de ingreso. Porque hay días que no los toman. Hay días que no existen en egresos que son de ingreso. Entonces, bueno, pero es para demostrarlo. Vamos a colocar acá total. Total. Egresos. Y en ese caso, para evitar el tema de la fecha, ¿no será mejor crearlo en la tabla calendario? También eso sería una buena solución también. Una muy buena solución. Exactamente, porque ahí es seguro el tema de los rangos de fecha. Eso sería 100% seguro. Total egreso. Pero mejor que eso es trabajarlo con medida. ¿Ya? Total egreso sería entonces, tendríamos, en realidad con esa pregunta o ese comentario me desarmó. Porque esto va a llegar a error. Estamos haciendo algo que en realidad no es la forma de resolverlo. Es para demostrar que es mejor la medida. ¿Ya? Pero va a ser incompleto. La forma completa de crearlo con columnas sería resolverlo en calendario. Efectivamente. Entonces ahí te voy a colocar, pero lo vamos a demostrar. Lo voy a dejar de esta forma y voy a dejar sin avanzar más esta matriz y luego lo vamos a resolver con medida. Disculpen. Sería el total egreso, sería el egreso es agua. Aquí ya está. Total egresos. Perdón, el margen. Oh, margen sería en este caso. Solo margen. En eso estamos. Sería total ingresos, que necesitamos un related para eso, ya que no es de la misma tabla. Related, total ingreso. Y ahora menos total egresos, que es de la misma tabla, entonces sí, lo podemos tomar. Y está listo. Y tendríamos nuestro margen aparentemente calculado completamente. Ahora, ya que lo tenemos, lo agregamos a la matriz. Tenemos que cambiar esta columna, la desconoció. Esto es normal, se cae, una instrucción se cae cuando una columna que está incorporada tiene un error. Entonces, cambiamos esta columna por el margen. Ya está, el margen que dio 58 millones. Ahora resolvámoslo, y aquí da negativo. Entonces esto demuestra que está bien. Pero veamos si da lo mismo con medida. Ya, entonces empecemos a trabajar este mismo ejercicio con medidas. Bueno, partamos, vamos a ir directamente a los totales, para no demorarnos tanto, al total ingreso con medida. Después total egreso y después margen medida. Entonces voy a ingresos, voy a crear una medida aquí, nueva medida, desde la tabla ingreso. Se va a llamar total ingresos, med. Y sería entonces la función sum, ¿no es cierto? Sería sum de ¿qué? De precio unitario por unidad. ¿No es cierto? Porque si estamos de que agregarlo de inmediato no lo va a encontrar. Entonces sum, precio, de ahí está de la tabla ingresos se ve, está bien entonces, y ahora por sum de unidades. Ahí está, unidades. Perfecto. Ya tenemos la primera medida. Vamos a agregar. Ahora avancemos de inmediato con el total egreso. Nueva medida. Sería total. La creé desde egreso en este caso. Total egresos. Med. Ya sabemos entonces sería 3 sum. Uno para cada columna. El sum es una función de un solo argumento. No es como el suma de Excel que podemos agregar hasta 256 elementos. 55.
Entonces, en este caso, solo acepta una columna. Es un sum por columna. Entonces sería agua, ferro, más sum de el siguiente aquí. Primero es agua, el segundo es gas, lo que estamos viendo ahí. Estoy siguiendo el orden de la lista. Gas más sum. Y después de gas viene luz. Ahí está. Y cerramos. Entonces, ya ahora lo agregamos. Ahora lo vamos a agregar, ya entramos en confianza, pero lo voy a agregar con otra matriz, para que vayamos comparando. No sé si más ordenado, pero voy a duplicarla y le voy a quitar la fórmula. Entonces sería, ahora solo con medidas, sería total ingresos med. Pum, ahí lo agregamos. Dio lo mismo. Parece que no está dando lo mismo. Falta, independiente de si coincide o no, falta formato millares. Ahora, total egresos. Formato millares. Y ahora calculemos, pero este sí dio igual. Pero el ingreso dio algo muy distinto. Si calculamos el margen, obviamente nos va a dar mal entonces. ¿A qué se deberá? ¿Alguna sospecha? Aquí hay algo especial, ¿no? Que advierto de inmediato. Esto no se anticipa como de forma evidente, se puede decir. Pero alguna sospecha quizás de alguien, ¿por qué será? Pero lo normal es que no se vea muy claramente, por si acaso. Pero quizás alguien lo sabe, o quizás lo intuya. Bien, se debe por la misma situación que tampoco podíamos calcular los márgenes porcentuales, por la estructura de la matriz, la característica en el fondo de cambiar los cálculos. ¿Ya? Cuando cambiamos los cálculos en las sumas, da el mismo resultado. Como el orden de la multiplicación no altera el producto, el orden de la suma tampoco altera el resultado, el total. ¿Ya? Pero en una multiplicación sí, y en una división también. Y resulta que el ingreso es una multiplicación. Entonces, si expandimos aquí, en el día multiplicó precio por unidad. Podría agregar precio por unidad en este momento transitoriamente para verlo. Después lo voy a quitar. Ahí lo voy a tapar incluso para que se vea. Aunque no necesito hacer eso, lo voy a ver con modo enfoque. Siempre existe el modo enfoque, uno curiosamente se olvida eso. Y ahí está el modo enfoque. Voy a agregar entonces en ingresos el precio unitario y las unidades. Pero para que queden adelante. Entonces, 35 por 25.000 dio 876.000, lo que está bien. ¿Ya? Y luego, fue calculándolo, y ¿qué es lo que hizo? Luego este resultado, ¿qué es lo que hizo? Es medida. No estamos hablando de la columna calculada. La columna calculada siempre suma hacia adentro, recordemos eso. Cuando es columna calculada, en este caso, para los egresos, suma hacia adentro. Ah, no, perdón. Esto, si es medida, perdón, mejor voy a salir un ratito aquí al lado. En el caso de la columna calculada, calcula por fila, entro enero, calcula por fila, ¿ya? Y después suma hacia adentro. Y la suma de todos estos valores de enero resulta ser 22 millones. Y eso coincide, es este resultado correcto. Y también en egreso, la suma de todos estos valores resultó ser en enero 2.134.000. Pero ¿qué hizo el margen? Cuando se trataba de medidas, las medidas son obedientes hasta el final, hasta las últimas consecuencias. La medida en este caso multiplicaba 35 por 25.000 y dio 876.000. Lo realizó en cada fila,
Y cuando pasó al nivel del mes, que esto es una agrupación, que en la matriz lo que se espera que haga es que sumes adentro, pero como se trataba de una medida, lo que hizo fue multiplicar 1000 por 670.000. Y eso valor resulta en 713 millones. Multiplicó por 1000 este resultado. Y lo que había que hacer era sumarlos adentro. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Aquí el error fue inverso. Fue por haber aplicado la fórmula en el ejercicio anterior. La solución era ocupar un sum, y eso obligaba a que siempre dividiera, que era lo que se requería para los resultados de agrupaciones de unidades de tiempo, de enero, trimestre y año. El margen no se calculaba correctamente antes porque no se estaba dividiendo en los totales de mes, trimestre y año. Pero en este caso, si multiplica en el mes, en el trimestre y en el año, cambia exponencialmente el resultado. Ahora lo que se espera es que totalices adentro, que sumes adentro. Como lo hizo, bueno, aquí aplicó la misma fórmula, pero en este caso es inofensivo si se trata de suma. No importa el orden en que sumemos, va a dar el mismo resultado. ¿Ya? En ese caso la medida no provoca un resultado distinto, pero si se trata de multiplicación es muy distinto sumar, multiplicar y sumar que multiplicar y multiplicar. Este multiplicar y multiplicar va elevando gigantescamente los resultados. Multiplicó en fila, multiplicó en mes, multiplicó en trimestre, multiplicó en año, y la cifra se multiplicó. De tener que ser 143 millones, terminó 126.000 millones. ¿Ya se entiende o no? Esto es más abstracto, se podría decir. Entonces uno no se anticipa de repente a estos escenarios, pero si lo comienza a pensar con calma, se da cuenta del porqué de este resultado y por qué no es igual a este otro. ¿Ya? Aquí hubo un cambio de operación. Primero, en filas multiplica, en filas aplica la fórmula, pero luego en los meses y los trimestres ya no aplica la fórmula, ahora va sumándose adentro. Y para eso era, en este caso, eso era lo conveniente o lo correcto. Pero si aplicamos esta multiplicación con un sum como medida, la medida ejecuta la fórmula siempre, entonces no va a provocar un cambio de fórmula. Y aquí, en vez de pasar de ser a una multiplicación a una suma, va a seguir siendo una multiplicación. Y va a multiplicar los totales de enero, de precio y unidad, y va a llegar a este otro resultado. No va a llegar a 22 millones, va a llegar a 713 millones. Bueno, ¿cuál es la solución? Si queremos resolverlo con medidas, ya que con las medidas ocupan bien las unidades de tiempo, ya vemos que con el total egreso funcionó perfecto, pero aquí la causa es que como es multiplicación, el camino, la fórmula se deforma, los resultados se deforman de cierta manera. Bueno, se requiere otra medida, ¿ya? Y aquí en realidad, aquí entra como en evidencia el nombre del ejercicio. Este ejercicio se llamaba SUNX, ¿se acuerdan? Y relaciones. Entonces, hay otro tipo de funciones, hay muchísimas, hay como 500 funciones para ocupar. Todas ellas solucionan alguna situación. Hay un grupo de las funciones iterativas, como se clasifican, que lo que hacen es resolver dos operaciones consecutivas. Imitan de cierta forma el contexto de una matriz, ¿ya? Pero el perfil que tienen es que crean una operación interna que se ejecuta como cálculo y crean una operación externa que se ocupa después de ejecutar la operación interna, ¿ya? Y el SUNX hace eso. El SUNX tiene una operación interna que puede ser lo que queramos, lo que se escriba en ese momento. A eso se le llama una expresión. En los argumentos de Power BI, cuando se habla de una fórmula X cualquiera, aleatoria, como sea necesario, como lo quiera escribir el usuario, como sea lo que se requiere, se le llama una expresión. Entonces la función SUNX en su interior lleva una expresión, que puede ser entonces todo tipo de cálculo, incluyendo otras funciones. Pero luego de calculado esa expresión, que esa expresión se ejecuta en las filas, ¿ya? Aquí yo podría decir que en la expresión calcule con las otras columnas lo que quiera, pero se va a ejecutar solamente a nivel de las filas. Una vez que se ejecuta la expresión dentro del SUNX, luego la función aplica por defecto otro cálculo, que puede ser suma, contar, promedio,
máximo y mínimo. Existe el sum X, el average X, que es el promedio en el fondo, el count X, el max X y el min X, ¿ya? Pero en lo que es la ejecución o su diseño es lo mismo. Se define una expresión primero, que puede ser todo tipo de cálculos, lo que queramos, y esa expresión se ejecuta en las filas. Y luego el cálculo tiene una salida ejecutando otro cálculo, que es el cálculo que representa la función iterativa que seleccionamos. Si es sum, después suma. Si es count, después cuenta. Si es average, después promedia. Si es min, el valor más bajo, si es max, el valor más alto. Entonces, ¿qué necesitaríamos aquí? Un sum X. Si creamos una medida, pero trabajando con sum X, podríamos definir que a nivel de fila haga la multiplicación, pero luego ya no siga ejecutando la multiplicación en la salida de la fórmula, sino que la salida de la fórmula va a ser una suma. ¿Ya? Entonces, ya sí vamos a crear entonces otra medida. Acá en ingresos vamos a llamar total ingresos sum X. Aquí. Y esta es la primera medida con una función que tiene dos argumentos. Entonces sería total ingresos sum X. Esto es importante que se entienda claro de primera, ojalá, porque no es lo mismo que el sum. El sum y el sum X pueden sonar muy parecidos, pero no son para nada iguales. Entonces, colocamos sum X, hay summarize columns y sum X. Entonces, muy ocupado. Las funciones iterativas son muy utilizadas. Entonces, y ahora son más acotadas. El sum se puede ocupar en todas las tablas. ¿Ya? No tienen una tabla en general. Aceptan ser utilizadas en cualquier tabla que se invoque la medida. Pero luego disculpen. Pero luego pero en el caso sum X, uno le tiene que definir en qué tabla se ubica, y no puede salir de esa tabla. Está más acotado, de cierta forma, tiene una alimentación que no puede interactuar con columnas de otras tablas. Es solamente para resolver un cálculo que va dentro de una tabla, ¿ya? Y específicamente dirigido a las filas de esa tabla, pero que además va a tener un cálculo de salida, como le llamo yo, que en este caso va a ser una suma. Pero la expresión puede ser lo que queramos entre las filas de esa tabla. Primero el nombre de la tabla, que sería en este caso ingresos. Ya, ahí lo tomo, coma, y ahora la expresión, que es de esperar que sean entre columnas de esta tabla. Sería entonces precio unitario por, y aquí abajo en las siguientes unidades. Y ahí tenemos, entonces repitiendo una vez más, la expresión es multiplicar ingreso por unidad, precio por unidad, pero una vez que calculó por fila, el precio por unidad va a tener una salida que es con una suma. ¿Ya? El resultado multiplicado lo va a sumar para entregarlo. Y esa suma en fila no tiene cambio en el resultado, pero sí lo va a tener en las agrupaciones. Entonces, si ahora voy a ir al modo enfoque mejor. Si ahora lo agrego aquí, y no, aquí voy a agregarlo acá al ladito, después de met, sum X, lo agrego acá, le pongo puntito miles, ahí está. ¿Cuánto da? 143 millones. ¿Cuánto daba con columna? 143 millones. Entonces ya se igualó. ¿Ya? Porque el sum X lo que hace es que en el fondo imita el comportamiento de la matriz. Ejecuta una expresión en las filas y después en otros niveles suma. Ya no está multiplicando, ahora suma. Y ese es el efecto del sum X. Ahí es la parte donde funciona la suma. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Si no, lo podemos repetir. Por favor, Juan Pablo, si lo puedes repetir. Sí, está esta parte como que
cuesta tomarlo la primera vez, pero si fuera un average, por ejemplo, podríamos multiplicar, pero luego tendríamos una división hacia adentro. Entonces, muy interesante. Bueno, no se trata, eso no es lo que estamos pidiendo ahora, pero podríamos tener el ingreso promedio. Podríamos jugar con eso, quizás, si queremos investigar un poquito más, podríamos crear el ingreso promedio. Entonces, en ese caso, primero multiplicamos para tener los ingresos por día, pero luego podríamos tener el promedio de ingresos en los totales. Eso lo lograríamos con un average, ¿ya? Y en el caso del SunX, ¿qué pasa que no lo muestro? En el caso del SunX, sus argumentos son dos. Expresión, ahora lo voy a resolver de nuevo. Voy a quitarlo de aquí. Y lo voy a eliminar de acá. Eliminar el modelo. Ya, voy a ir al modo enfoque también. Entonces creamos la medida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cálculo que imite a la columna calculada, en el sentido de que multiplique precio por unidad, pero el resultado no lo siga multiplicando en enero, como está ocurriendo aquí, sino que después sume hacia adentro. No vuelva a multiplicar precio unitario por unidad, porque si no me da este tremendo resultado. Bueno, eso lo logramos entonces con el SunX. Justamente ese es el comportamiento de un SunX. Nueva medida. Entonces sería total ingreso SunX igual SunX. Primero, esto es gramática de la función. Tiene que ir primero el nombre de la tabla en la cual se va a calcular. Si tuviéramos que combinar columnas de distintas tablas, ahí no es la función. Ahí podemos lograr algo parecido con la función calculate, que eso también lo vamos a ver y vamos a insistir mucho en calculate pronto. Calculate es la función que más cálculos permite realizar, es como una de las más importantes. Quizás la más importante, es la función más conocida, más popular de Power BI. Calculate no significa suma, promedio, no tiene un perfil de cálculo, significa calcular, calculate, ¿ya? Pero lo interesante es que permite agregar restricciones de filtro y puede ocupar columnas de todo el modelo. No se limita a una sola tabla como el SunX. Entonces aquí colocamos entonces ingresos, pero calculate, claro, se ocupa cuando hay que filtrar. En este caso no vamos a filtrar, así que es más preciso el SunX. Entonces, SunX, coma, y ahora la expresión sería lo que queremos que se calcule en las filas. La expresión es el cálculo que se ejecuta en la fila. Y lo que se ejecuta después es la suma. Cuando ya se haya multiplicado en la fila, la expresión se dirige, por eso es, se le clasifica como una función iterativa. Iterativa viene de que aplica un cálculo fila a fila, de forma abstracta, porque recordemos que la medida no necesita una visualización. Esto hace que se escuche más confuso todavía, pero la medida es abstracta, no necesita de una visualización, no necesita una tabla. Si no estuviera la visualización, igual tiene la capacidad de calcular de esta manera. Crea de forma invisible o de manera abstracta las filas, y calcula, creando las filas, calcula en cada fila la expresión que se haya escrito. Y una vez que ya calculó la expresión en las filas, después ejecuta, si existen agrupaciones, ejecuta una suma. ¿Ya? Entonces, esta es una medida orientada a respetar la estructura de las tablas, porque obligatoriamente trabaja siempre con las filas de las tablas. ¿Ya? Y eso es una peculiaridad exclusiva que tienen las funciones iterativas. Hay más funciones iterativas, ¿ya? Pero este es el grupo de funciones iterativas que son equivalentes a las funciones básicas, suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Hay una función iterativa para cada una de ellas. ¿Ya? Entonces aquí sería multiplicar el precio por unidades. Lo tenemos, cerramos, y con eso está listo. Enter. Le damos el puntito de miles y lo agregamos entonces a la matriz.
Aquí, después de ingreso medio. Y da 143 millones, que ya sabemos que es lo correcto. Entonces, aquí surge en escena la necesidad que para llegar a este resultado con medidas, necesitamos de una función iterativa, y la función correcta para este caso es un x. ¿Ya? Porque debíamos definir un cálculo distinto o un cálculo dirigido a las filas y un cálculo dirigido a las agrupaciones. El dirigido a las filas fue la expresión, multiplicar, y el dirigido a las agrupaciones fue la suma, que representa sun x. ¿Ya? Pero si yo el sun x lo cambio por a ver x, por ejemplo, a ver x, en inversión x, lograríamos que ahora en las agrupaciones no se, sigue siendo la misma multiplicación, ¿se fijan? Pero las agrupaciones ahora son promedios. Interesante, ¿no? O si colocamos en vez de average, countax. Entonces tenemos, en countax es distinto, en countax siempre primero cuenta, claro, aquí cuentas adentro. No, aquí no mantuvo. A ver, count, no, aquí este es countax, es count, sin A, perdone, ahí sí. Este tiene que ser. No, igual, en este caso en realidad solo lo convierte en multiplicar, en contar aquí. Bueno, volvamos a sun x. ¿Ya? Bonito mientras duró. Bueno, entonces, ahí está, pero está funcionando como necesitamos. Entonces ahora limpiamos lo que no está bien, quitamos el total ingreso versión medida porque no era el camino. Ahí está. Y necesitaríamos, ahora sí podríamos restar el margen, pero como medida. Y con eso terminamos. Necesitamos un minuto más, estamos viendo pillado nueva medida, para ver si este margen es equivalente al margen margen sería margen medida, pero sun x, porque ya calculamos no, margen medida solamente. No, sun x, disculpe, me confundí un poco. Entonces sería aquí el ingreso total, pero sun x, el correcto sería el ingreso total, pero con medida sun x, recuerden que las medidas son compatibles con otras medidas, y menos el ingreso total en versión de medida, que en este caso no había dificultades porque solamente eran sumas. Las sumas son muy compatibles, hay menos riesgo en el cambio, que el resultado vaya en otra cara, con otro resultado distinto. Agregamos la medida al final, y ahí tenemos el margen. Falta asignarle el formato miles, y el margen final es 125 millones. Vamos a la tabla de columnas. ¿Cuánto es el margen final? No es el mismo. ¿Por qué? Ya, este es el margen correcto. ¿Por qué ese es el margen correcto? Porque tenemos, voy a quitarle el precio y la unidad, que está ocupando mucho espacio. Porque es 143 millones menos 18 millones, 125. ¿Y acá cuánto dio? 143 millones menos 18 dio 58, imposible. No cuadra, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurría en esta situación? Por el tema de las fechas. ¿Ya? Al ocupar columnas calculadas, sin mudarnos de las tablas originales, no era posible que procesara todas las fechas de enero a diciembre, porque las tablas tenían distintos rangos de fechas. ¿Ya? Pero las medidas están a otro nivel, se podría decir, trabajan con toda la información de todos los registros, de todas las tablas, sin dificultad, de forma predeterminada. Entonces, y aparte consume menos recursos, por eso generalmente se le da preferencia. Bueno, terminamos con este ejercicio. ¿Ya? Entonces, recapitulando, conocimos lo que era la tabla calendario para abordar bien el manejo de la información de las fechas y los totales que estaba afectando. Y al final tuvimos que ocupar y conocer una medida. Bueno, hablamos de las medidas que no habíamos hablado en la clase anterior,
y fue necesario ocupar una medida especial que es el SUNX, que es una medida iterativa. ¿Ya? Bueno, eso sería, entonces estamos listos y ok por este día. Nos estaríamos reencontrando el próximo martes, y no se olviden que siempre hay clases, ¿no es cierto? Nos vemos sí o sí el próximo jueves. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que vamos a subir los archivos. Ahora sí. Que estén bien.